Hola, buenos días. Como ha comentado Sergi, yo soy Noel Rivera y os mostraré un poquito las herramientas que dispone DriveWorks, sobre todo en el paquete de DriveWorks solo. Bueno, como hemos comentado, existen tres versiones de DriveWorks. Tenéis dentro de SolidWorks la opción de utilizar DriveWorks Express. El inconveniente de DriveWorks Express es que solamente pueden utilizarlo los usuarios que trabajan con SolidWorks. De tal manera que en vez de utilizar las ecuaciones de SolidWorks, utilizan las variables y ecuaciones de DriveWorks. El hecho es que la filosofía de DriveWorks es que una persona externa a oficina técnica pueda configurar un diseño estándar, como por ejemplo una cajonera. Se puede hacer el diseño de una cajonera estándar y cuando el comercial quiere vender esa cajonera a un cliente, pues va con la tablet y con las medidas que quiere introducir el cliente, como el DriveWorks ya está configurado con esas medidas, automáticamente tienen un modelo nuevo y se crean todos los planos, todos los modelos 3D sin necesidad de que pase ese pedido por oficina técnica para que vuelvan a rediseñar todo el modelo. ¿Por qué no utilizar DriveWorks Express? Pues porque toda la configuración de ese DriveWorks está interna a SolidWorks y una persona externa no puede mostrar ese diseño fuera. ¿Cuándo utilizar DriveWorks solo? DriveWorks solo lo que hace es dividir en apartados, en departamentos, el diseño de los modelos. Nosotros tenemos oficina técnica donde hacen el diseño de SolidWorks y puede haber otro departamento u otro usuario que tiene el configurador de DriveWorks, que lo que hace es vincular, por ejemplo, cotas de diseño, variables, dentro del configurador de DriveWorks. De esta manera, no depende de esa persona que está diseñando. ¿El objetivo cuál es? Crear un formulario de introducción de datos. Con DriveWorks solo, ese formulario está dentro de SolidWorks. Y una persona externa puede acceder a SolidWorks, rellenar ese formulario y crear todos los modelos. ¿Cuándo utilizar DriveWorks Professional, DriveWorks Pro, la versión más completa de DriveWorks? Cuando, por ejemplo, la persona que configura todo ese formulario de DriveWorks no tiene que tocar en ningún momento SolidWorks y no es necesario tener SolidWorks instalado en su máquina. Por ejemplo, puede haber una oficina técnica con 3 usuarios que diseñan con SolidWorks y luego un departamento de ventas. Y ese departamento de ventas tiene el configurador de DriveWorks donde introduce los datos que necesita el cliente. Y de esa manera, automáticamente, se genera un diseño nuevo a partir de un estándar con las condiciones del cliente. Lo bueno de DriveWorks Pro es que puedo importar documentación externa de SolidWorks, como por ejemplo acceder al ERP o a la base de datos SQL. Además existe la opción de tener DriveWorks Online, que el comercial de la empresa puede ir con la tablet a vender el producto y mostrar las diferentes opciones de diseño y diferentes variables para que el cliente acceda a la venta. Bien, en el caso de hoy voy a mostrar un poquito las opciones de creación de DriveWorks solo. Si queréis información un poquito del producto, aparte de poneros en contacto con nosotros, podéis acceder a la página de DriveWorks directamente. Podéis escribir DriveWorks en el buscador de Google y el primer link es la página de DriveWorks. Y aquí las diferencias entre el Express, el Solo y el Professional se muestran sobre los productos que dispone esta herramienta. En este caso tenéis aquí un link con la tabla comparativa. Bien, además, una vez acabado el tip, podéis acceder a la descarga del software gratuitamente durante 30 días y accesos a pequeñas demos para poder hacer prácticas. Bien, la idea es que DriveWorks solo existe como complemento dentro de SolidWorks. Es un software que se instala aparte, pero se utiliza dentro del entorno de SolidWorks. ¿A partir de qué? A partir de modelos estándares.
Por ejemplo, en este caso, tenemos un carro que se mueve a partir de rodillos. Se tiene un modelo estándar de SolidWorks y a partir de este modelo estándar de SolidWorks se genera ese dato de formularios dentro de DriveWorks. Se configura el modelo de tal manera que cuando cambie, por ejemplo, diámetro del rodillo y número de rodillo, automáticamente se modifiquen todos los componentes. No se utilizan las ecuaciones de SolidWorks, sino utilizamos el configurador de DriveWorks. Otro caso también podría ser utilizado dentro de diseño para muebles, o en este caso es una puerta, o incluso para el diseño estándar como el de ascensores. Por ejemplo, el de ascensores pues cambia un poquito la ubicación, el contorno exterior para ubicarlo dentro del vaciado dentro del edificio, o configurador de puertas también de ascensores. Podemos tener una puerta estándar y luego a partir de los datos de DriveWorks cambiar la altura y la anchura, y a partir de ahí se modifica todo el diseño. Previamente, antes a utilizar el configurador de DriveWorks, debemos tener el diseño completamente realizado con SolidWorks y vinculada a las operaciones entre ellas para que todo se cambie adecuadamente. Bien, en el caso de mostrar un poquito lo que tiene DriveWorks solo, lo que comentaba, tenéis que tener el complemento de DriveWorks activado para poder utilizar esta herramienta. Es un software que se instala aparte, pero trabaja dentro internamente de SolidWorks. De tal manera que a la derecha pues tenemos la pestañita correspondiente y podemos acceder a los proyectos existentes. Por ejemplo, voy a abrir el proyecto del rodillo que hemos visto de la bancada con rodillos. Pues voy a acceder al modelo y voy a abrir la base de datos del configurador de DriveWorks solo. Y finalizo. Si me fijo a la derecha, pues tengo aquí el formulario a rellenar para crear ese componente nuevo. Bueno, pues tenemos el cliente X, en este caso ThinkWorks, el código de pedido, datos que nosotros queremos introducir. La fecha de entrega, por ejemplo, y luego tengo diámetro de rodillo, en este caso, anchura de la bancada o anchura total y luego el número de rodillos, por ejemplo, 8. De tal manera que yo le puedo decir, oye, finalizar, y el software pues ya directamente llamará todos los planos adecuados para producción, con los modelos 3D, se puede enviar un mail, etcétera, etcétera. En este caso no voy a crear los modelos, lo que digo que, oye, pues muéstrame un poquito los resultados. Y él se va a buscar ese archivo madre y crea las copias adecuadas. No modifica el archivo original, sino crea un fichero nuevo de SolidWorks de piezas, de ensamblaje, de dibujos correspondientes. De tal manera que luego ya oficina técnica ya tiene todo creado y simplemente se tiene que saltar a producción. El objetivo es mostrar un poquito lo que tiene DriveWorks. En este caso puedo abrir otro proyecto. Por ejemplo, los que diseñan un poquito depósitos. ¿El objetivo cuál es? Que cuando se va a hacer esa venta, el cliente le dice, oye, yo tengo un depósito que tiene que llenarse de tantos centímetros cúbicos de líquido. Bueno, pues introduciendo simplemente la capacidad del depósito, DriveWorks puede estar configurado de tal manera que automáticamente pues, se crea el modelo de depósito con la estructura, etcétera. Aquí tenemos un tanque a presión. Voy a abrirlo y puedo ejecutar. Y bueno, en este caso no he introducido el valor interno de capacidad del depósito, pero sí que he puesto, pues por ejemplo, tiene que ser 2 metros de longitud el tanque y 1 metro de diámetro. De tal manera que el software lo que hace es crear modelos nuevos a partir de un archivo madre guardados en la carpeta correspondiente y de esos modelos crea los dibujos automáticamente, que se pasa luego a producción y ya se puede fabricar el producto del cliente una vez acordada la venta. Bien, ¿qué te permite DriveWorks solo? No tener que utilizar las herramientas de ecuaciones de SolidWorks, variables de SolidWorks, y además no tiene que ser la persona que diseña SolidWorks la persona que puede configurar el DriveWorks. En este caso, si yo abro el primer proyecto que hemos mostrado, ese proyecto de la bancada con rodillos, puedo acceder un momento a la herramienta de edición de DriveWorks para ver un poquito cómo se ha quedado todo. En este caso, voy a abrir la mesa de rodillos, finalizo, y el software lo que hace es,
a partir de un modelo madre, por ejemplo, el modelo que hemos abierto antes. Vamos aquí a buscar el ensamblaje. Captura componentes, eso a nivel de creación. Una vez ya configurado, perfecto. ¿Cómo se configura? ¿Cómo trabaja esta herramienta? Bueno, capturo modelos. A partir de capturar estos modelos, yo puedo, por ejemplo, capturar medidas. Tengo una serie de medidas de diseño que las incluyo dentro de esta herramienta de DriveWorks. Puedo también introducir operaciones con el objetivo de suprimir alguna operación en algún tipo de diseño. Por ejemplo, aquí se ha seleccionado la operación de redondeo para luego incluirla dentro de DriveWorks. También puedo seleccionar propiedades personalizadas de SolidWorks. Y puedo vincular los planos, los dibujos de los modelos para que se hagan dibujos nuevos para producción. Aquí lo que hago es, oye, selecciono todos los componentes del archivo padre y los meto dentro de la base de datos de DriveWorks. La base de datos DriveWorks lo que me permite es crear variables, crear formularios con una interfaz de DriveWorks para aquella persona que no tiene que diseñar con SolidWorks poder configurar la herramienta. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, una hojita con el formulario. Y cada formulario, pues tengo diámetro de rodillo, puedo poner un diámetro de rodillo manualmente o dentro de una lista. Podemos definir variables de diseño y podemos definir las normas vinculadas a las cotas del modelo. En este caso, pues tengo una serie de modelos y tengo una serie de variables, etcétera, de diseño. Por ejemplo, si yo visualizo el formulario, pues quiero que salga el cliente, el código, la entrega y que aquí alguien introduzca un dato numérico o un texto. Las condiciones de diámetro de rodillo, en este caso, bueno, pues se pueden vincular a partir de un ítem o poner un valor máximo, mínimo, con un incremento, etcétera. Igual que pasa el número total de rodillos. Se puede poner un ítem y se puede crear una serie de solo estos datos para poder introducir. De tal manera que cuando se crean variables, controles de diseño, variables que no se mueven a partir, por ejemplo, de formularios, tenemos una variable numérica o tenemos una variable, vamos a buscar aquí, distancia de dados, longitud, por ejemplo. Podemos crear ecuaciones a partir de variables, o podemos utilizar funciones similar a Excel. Podemos utilizar el if, vincular a una tabla creada previamente dentro de DriveWorks, o utilizar las típicas ecuaciones de Excel. De tal manera que simplemente configurando las normas, por ejemplo, de diseño, cotas que hemos importado, nombre de archivo, creamos un formulario, una introducción de datos vinculada a la configuración de Toolbox, que la persona externa al diseño de SolidWorks y la persona externa al diseño del configurador de DriveWorks puede irse con ese formulario a vender el producto e introducir los datos deseados del cliente o aquellos datos que nosotros permitimos con el objetivo de crear un modelo nuevo a partir del archivo padre. De tal manera que luego ya directamente se hacen los modelos dentro de oficina técnica, ya pasan los planos a producción y no se tiene que crear un diseño nuevo desde cero. La filosofía de DriveWorks es que modelos estándares tenerlos configurados para que una persona externa al diseño de SolidWorks de una manera sencilla pueda acceder a ese formulario e introducir los datos de diseño, como por ejemplo la puerta que he mostrado antes. Tenemos aquí esta puerta finalizada y tenemos el formulario. Claro, yo de esta puerta tengo un nombre de pedido. Por ejemplo, no he pedido 240914. Tengo altura de la puerta, anchura de la puerta. Que si tiene ventana rectangular, circular o no tiene ventana. Que si tiene pomo o no tiene pomo. De tal manera que si tiene ventana rectangular, en el siguiente paso, medidas de la ventana, por ejemplo. Y al finalizar,
si quiero crear o no el modelo. En este caso, se crea el modelo, pasaría a producción, etcétera, y se crearían todos los modelos 3D vinculados a la carpeta correspondiente de SolidWorks para que Oficina Técnica tenga todos esos modelos, los dibujos correspondientes y saltaría luego, si todo está correcto, a producción para, una vez hecha la venta, producir el producto del usuario. Claro, en el tip de hoy no podemos enseñar cómo se crea un modelo desde cero en DriveWorks, porque depende de la complejidad del modelo, pues puedes crearlo en una línea de tiempo corta o más larga. Para ver cómo se utiliza DriveWorks, yo recomiendo lo que he comentado antes. Acceder a la página de DriveWorks, por ejemplo, en Google mismo, ver los productos que tiene DriveWorks y descargar la versión trial de 30 días que os da acceso a hacer unas pequeñas demos. También os recomiendo que una vez veáis esta herramienta, poneros en contacto con nosotros, porque sí que podríamos llegar a un acuerdo de venta de producto y sobre todo de hacer una formación más personalizada, ¿vale? Nosotros hacemos formaciones personalizadas de SolidWorks y de DriveWorks. Bien, por nuestra parte ya está todo. Si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto en el mail que ahora vamos a mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Simplemente como os comentaba Noel, el objetivo del ETIP de hoy es enseñaros esta herramienta, parte de la cual tenéis todos disponible con vuestra licencia actual de SolidWorks. En algunas capacidades ampliadas necesitaríamos pues hacer un upgrade hacia algún tipo de funcionalidad más avanzada como DriveWorks solo, DriveWorks Professional o incluso la configuración online, pero sobre todo que tengáis acceso a conocer estas funcionalidades, a saber las capacidades adicionales que os dan estos complementos para aprovechar al máximo la capacidad de SolidWorks y en todo caso estudiaríamos puntualmente con vosotros caso por caso cómo sacarle mejor partido a estas capacidades. Muchas gracias por vuestra asistencia. Cualquier duda que tengáis la podéis trasladar a través de lo que comentamos, a través del panel del chat o bien a través de las direcciones de correo electrónico que os facilitamos.